Tenemos un programa un tanto distinto. Vamos a platicar acerca de dos temas que serán sumamente importantes en los próximos días y también en los próximos años. Vamos a hablar acerca del presupuesto que se entregará mañana por parte del Gobierno Federal al Congreso de la Unión, así como el plan de producción y exploración petrolera para el próximo sexenio. Y para hablar del primer tema, para hablar del tema presupuestario, me acompañan en la mesa Isaíd Mera, Jesús Ugarte y Abraham González. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gonzalo, buenas tardes. Isaíd, Abraham, buenos días. Bueno. Pues a ver, estamos ya a unas cuantas horas de conocer cuáles son verdaderamente las prioridades presupuestarias de la siguiente administración. El reto es tremendo. Una administración que está buscando más gasto social en algunos de sus principales programas, sociales sobre todo, pero no tenemos fuentes adicionales de ingreso. ¿Cómo lo ven? Yo pienso que esta es la primer gran prueba de fuego que enfrentará el gobierno de López Obrador. ¿Primera? ¿No crees que los bonos es la primera? No, yo creo que esta es la primera porque de esto dependerá el plan completo hacia el sexenio, en el sexenio hacia adelante. El punto de partida. Exactamente, del exactamente. sexenio. Y yo creo que aquí vamos a ver ya plasmada esa reorientación del gasto que venimos escuchando, no desde la campaña, probablemente desde la elección anterior, ¿no? Correcto. Esta reorientación del gasto que plantea López Obrador, en donde, pues como lo dice el spot, digamos, de su gobierno, pues primero los pobres, ¿no? O sea, por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a ver un gasto mucho más orientado a la parte social, quiere reactivar también la parte de infraestructura y, pues por el lado de los ingresos, lo único que nos ha dicho es no va a haber más impuestos, ¿no? Creo que esos son los puntos, digamos, de arranque para lo que vamos a ver mañana en el presupuesto. A ver. Carlos Ursúa hablaba de reorientación, todavía el día de ayer, Carlos Ursúa, titular de la Secretaría de Hacienda, que tendrá que ser ratificado, por cierto, por el Congreso. Por el Congreso. Hablaba justo lo que señala Abraham, reorientación del gasto hacia lo social e infraestructura. Creo que van a ser los dos grandes temas. Hay que recordar que dentro del tema social pues está el programa de becas y capacitación a jóvenes. Correcto. Además del aumento en lo que son las pensiones para adultos mayores. Es un programa por 120,000 millones que va a tener una erogación de 120,000 millones. Es muy grande, 120,000 millones de pesos anuales. E incluso hoy, Mario Delgado, en entrevista, el senador o coordinador diputado, en el Congreso de Morena, hablaba de que iba a empezar al 100% este programa. Del lado de infraestructura, bueno, creo que los proyectos, las apuestas de la actual administración están en el Tren Maya, están en el tren transísmico y están en la refinería Dos Bocas, ¿no? En el caso del Tren Maya es un proyecto donde se buscarán invertir o desembolsar 150,000 millones de pesos. No toda es inversión pública, tendrá que haber una parte importante del sector privado. Yo creo que veremos algunas dependencias que verán fuertes incrementos en su presupuesto. Veo la Secretaría del Trabajo, veo obviamente la Secretaría del Trabajo por el tema del plan Jóvenes Construyendo el Futuro. Veo la Secretaría del Bienestar, otrora Sedesol. Sí. Veo Defensa también, veo Salud también. Y creo que veo en el presupuesto algunas dependencias que verán reducido su presupuesto. Y me parece que Economía, por ejemplo, será una de ellas. Ya sin el tema del Temec o Telecán, me parece que Economía no es una de las, no la veo como una de las secretarías más relevantes para este gobierno. Creo que va a ser una de las que probablemente veamos que reduce su gasto. No sé si la misma Secretaría de Educación también sea algunas de las que tengan que ceder por el tema del gasto social. Y por supuesto, como coincido con Chucho, en el tema de las obras, ¿no? Veamos cuánto le van a destinar al Tren Maya, cuánto se le va a destinar a la refinería de Dos Bocas y cuánto se le va a destinar a Santa Lucía, porque también, en teoría, o el plan de este gobierno se supondría es que las obras terminen el próximo 4 o 5 de enero, sí, las obras en Texcoco, y a partir de ahí, una vez que puedan resolver el plan de los bonos, si es que lo logran resolver como ellos lo pretenden, y a partir de ahí empezar obviamente Santa Lucía, porque el presidente tiene una promesa de que en 3 años va a estar operando una nueva refinería
y Santa Lucía. Para complementar algo de lo que señalaba Isaid, el tema de salud será uno de los rubros donde haya un incremento en el presupuesto. Sí. De hecho, acaba de señalar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 7,000 millones de pesos más a el IMSS, con un programa que traen ahí para mejoramiento de este instituto, ¿no? Es uno de los rubros. Y del Poder Judicial una reducción. Vamos a ver, ¿de dónde venimos? O sea, tenemos ahí unos gráficos, por ejemplo, ¿cómo ha estado, por ejemplo, el gasto neto del sector público? Lo vamos a tener ahorita en pantalla. Yo creo que nos va a dar primero una idea de cómo se ha venido reduciendo el gasto, sobre todo en los últimos años, a raíz del tema de los ajustes presupuestarios que tuvo que realizar el gobierno federal en años anteriores. Venimos de 5 billones 182 mil millones de pesos ahí en 2017, que es el primer año que tenemos allá a la izquierda. En años anteriores había sido creciente, si vemos, ahí está un poquito raro la gráfica porque está un poco al revés, pero digamos de 2009, que de derecha a izquierda, había venido creciendo. Como y finalmente, los ingleses, del otro exactamente, lado. estamos como los ingleses. Y ahorita estamos en una reducción, está más aplanado, ¿no? 5 billones 182 mil millones de pesos. Si vamos... veremos, yo creo que un incremento mayor, perdón. Ok. Obviamente por temas inflacionarios sobre todo, ¿no? Ok, veremos un incremento, pero entonces, si vamos a ver un incremento, vamos entonces a ver los ingresos. Que esos, digamos, ahí está, para mí, ahí está como diría el filósofo mexicano contemporáneo, ahí está el detalle. 4.9 billones de pesos en la actualidad. Casi 5. Pero si vemos de 2013 a 2017, que fue uno de los principales, después de 2013, o sea, a partir de 2014 que se dio la reforma fiscal, sí vemos un incremento importante hacia 2016, pero ya para 2017 se empiezan a aplanar esos ingresos, se aplanan esos ingresos. Entonces, seguramente romperemos esta vez, incluso solo por temas inflacionarios, la barrera de los 5 billones de ingresos. Ok. Pero sí, justo el tema es a dónde... A ver, ¿y de dónde sale? Está muy bien, claro. Está muy complicado. Del tema fiscal. El margen es muy estrecho. Lo que señalaba ya Abraham, no habrá, lo ha anunciado la nueva administración, no habrá nuevos impuestos. Exacto. Y los actuales se van prácticamente a mantener. Entonces el margen es muy complicado. ¿De dónde va a depender la generación de nuevos ingresos? De ahorros. Lo cual también se antoja difícil. ¿Pero cuáles ahorros? Pero no serían nuevos ahorros. 30% en compras centralizadas. Es decir, tendré que vender de ahorros, pues. Okay. Pero eso no sería más ingreso, más bien sería a la hora del gasto. Yo no sé si veamos en los ingresos aquella promesa de los 500 mil millones de pesos que costaba la corrupción, porque eso, ¿cómo lo vuelves tangible? Es decir, yo creo que no lo veremos, pero bueno, vamos a estar pendientes a ver si no en el presupuesto viene algún tema como ahorros por la corrupción. Es muy difícil en un año, 500 mil se ve muy desafiante. No lo sé, pero no sé si ahí veamos... Ahora, en esta política de ahorros, bueno, ya hemos visto los primeros desencuentros, tal cual es el Poder Judicial. el enfrentamiento que tienen frontal con el Poder Judicial. Los muchachos ahora, que no les pagan. Creo que sí se están implementando medidas. En el propio Congreso de la Unión se quitaron algunas prestaciones y que si bien lo que se ahorra en el Congreso de la Unión no será suficiente para fondear algunos de estos grandes programas. Es que si empezamos a ahorrar y ahorrar y ahorrar, se va a generar un buen... A eso me refiero. Yo digo, pues trataría de mantenerme optimista en que quizá la meta no sean los 500 mil, pero que sí va a ser una muy buena parte de ahorro precisamente por esto. Estamos viendo ya algunas medidas y bueno, creo que en la medida en la que podamos ir sumando algunos de estos ahorros o algunas de estas reducciones en el gasto, pues entonces podremos ver los aumentos y que será uno de los temas, digamos, morbosos del presupuesto, ver qué salario, porque el Congreso tiene la facultad de fijar el salario, pero bien en el presupuesto podrá venir una propuesta, ¿no?, de salarios para el Poder Judicial. Pues va a ser uno de los temas ahí morbosones. Ahora, ¿va a haber ajuste? ¿No va a haber ajuste? ¿Qué pasará? A ver, este debate que estamos teniendo aquí es interesante porque el reto es el siguiente y una de las grandes promesas es vamos a reducir la deuda. Y si vemos, por ejemplo, también ahí tenemos un gráfico acerca del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia para medir la deuda del país. El reto no está
nada ¿El sencillo. reto es bajar la deuda o no endeudar más? A ver, venimos de ahí. O sea, la deuda claramente en el último sexenio... No endeudar más, eso sí es un hecho. No reducir, yo creo que va a estar ver, mantener por lo menos la deuda. Y tenemos es esa el reto. Y tenemos esa tendencia que a lo largo de toda la administración de Enrique Peña Nieto fue De completamente al 5.8 alza. billones a 10 billones. de pesos. Exactamente. O Sí, sea, como porcentaje de PIB llegó a ubicarse en el Arriba del 43. 50. En algún momento se estuvo En arriba. algún momento arriba del 50, 50 y quizás se ajustó un ahorita poco anda al en 40, 45 por ahí. Anda 46, 45. por ahí debe de andar. Así es. Entonces, ¿cómo logramos? A ver, yo sigo sin entender. Yo creo que nuestra audiencia lo que le gustaría saber y su opinión es, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir con un presupuesto creciente, sin ingresos adicionales, con ahorros inciertos y al mismo tiempo no afectar la deuda? No, pues es que si lo supiéramos seríamos secretarios de Hacienda. A ver, Es muy complicado, pero sí, yo creo que tu planteamiento es interesante, es decir, no se ve de dónde haya mayores fuentes de ingresos. Los ahorros y la reducción de los gastos no van a correr a la velocidad que espera la actual administración por las resistencias que estamos viendo. Un ejemplo de ellos, comentábamos el tema del Poder Judicial, difícil. Entonces, ayer todavía comentaba el titular de Hacienda el objetivo de lograr un superávit primario, gasto corriente menos recaudación, de 1% del PIB, lo cual se antoja retador a la luz de estas condiciones que estamos viendo. La deuda, comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, la idea es no contratar más deuda, pero sí se ve difícil reducirla a la luz tan solo por el tema de los niveles que va a seguir manteniendo el dólar, el incremento en las tasas de interés que vamos a seguir viendo. Va a ser difícil siquiera mantenerla. Yo creo que va a tener un aumento tan solo por estas dos variables. Yo creo que uno es el tema fiscal, es decir, seguramente buscarán una mayor recaudación fiscal el año que viene. Y segundo, pues habrá que descobijar otras cosas. Es decir, es natural que si vas a apostarle a salud, si vas a apostarle a obras como el tren o la refinería o el aeropuerto, en fin, pues habrá que descobijar otras. Yo, por ejemplo, no sé cuál va a ser el futuro de un programa estelar del neoliberalismo, como le gusta decir a López Obrador, que es este tema de solidaridad, prospera, oportunidades, como le quieren llamar. Este programa social, yo no sé qué futuro, yo no le veo un futuro que sea igual al que le daban las otras administraciones, porque me parece que ahora la intención del gobierno no es tener una especie de asistencialismo social que después sea político, electoral, o al menos no en esta oportunidad, sino más bien a través de los adultos mayores y de los jóvenes. Es interesante esto que dice descobijar, porque recordemos que el del 100% del presupuesto en realidad solamente se puede modificar menos del 20%, más del 80% ya está comprometido. Claro. Entonces, no hay mucho margen. Aquí, digamos, y para encarrilarnos hacia el final de este primer tema, yo les preguntaría, a ver, nunca en la historia de los presupuestos todo el mundo queda contento. Pero ¿qué creen? ¿Creen que la base de seguidores de Andrés Manuel va a quedar decepcionada de este primer presupuesto o quedarán satisfechos al ver que sí se puede ver un cambio interesante, por lo menos en el primer año? Yo pienso que la base grande, la base dura de electores van a quedar satisfechos precisamente porque muchos de ellos se verán beneficiados. Ahora, ahí no comparto del todo el que solamente el 20%, o al menos no en esta administración, solamente el 20% se puede modificar porque el 80% está comprometido. Anteriormente, ese 80% incluía los sueldos a la Corte, incluía las prestaciones, digamos, estos lujos que llama López Obrador, y esos ya estaban comprometidos. Pues sí son lujos. Entonces creo que sí se puede modificar una mayor proporción que solamente el 20%, o al menos eso esperaría, y pues en esa medida podríamos ver modificaciones interesantes ya a otros rubros, ¿no? Yo creo que la base dura de López Obrador va a estar contenta porque la base dura se emociona si lo ve entrar a un Oxxo por un café. Es decir, difícilmente le van a cuestionar algo, al menos en estos tiempos que va empezando su gobierno. Seguramente también la dura oposición de López Obrador lo criticará por lo que sea, es decir, dirán que faltó acá, que esto está mal, en fin. Más allá de eso, yo creo que a quien deberá convencer López Obrador, me parece, es a las calificadoras. Es decir, sí tiene la amenaza, me parece, este gobierno de las calificadoras siguiendo muy a detalle lo que vaya a hacer, sobre todo después del tema del aeropuerto. Entonces, si a alguien deberá convencer, pues será las calificadoras, porque si no, veremos presión y una eventual
recorte en la calificación, que bueno, para efectos del próximo gobierno pues sería muy, muy malo. Sí, elevaría sin lugar a dudas el costo de la deuda, el costo del servicio de la deuda. También, bueno, del tema social, yo creo que, de tu pregunta, Gonzalo, yo creo que sí un primer año donde puede haber, digamos, puede haber una conformidad de la base, un respaldo del electorado por el tema del programa social. Creo que es un programa ambicioso que nunca se había visto, es decir, 120,000 millones de pesos. Insisto, hoy hablaba el diputado hablaba de que se iba a aplicar al 100% para el programa de capacitación, becas a jóvenes y el aumento en las pensiones. Creo que eso puede ser muy alentador para la base de electores, esos 30 millones de personas que sufragaron por Andrés Manuel López Obrador. Y hay otros temas, por ejemplo, estos 7,000 millones de pesos más al IMSS, 10,000 millones de pesos para la reconstrucción. Es decir, son gastos que tampoco se tenían antes, que pueden ser menores para los 5 billones que es el presupuesto, pero a mí me parece importante decir que el gobierno se compromete a 10,000 millones de pesos para la reconstrucción, eso me parece muy bueno. Pero, a ver, 7,000 millones de pesos para el IMSS, que tiene grandes problemas en cuanto a camas, en cuanto a medicinas, me parece también muy bueno. Insisto, habrá que ver, porque el gobierno difícilmente hablará de eso, pero habrá que ver qué es lo que van a descobijar. Eso es lo que hay que ver. ¿Dónde van a quitar? A eso iba yo. En sexenios anteriores lo que veníamos viendo era que venían descobijando algunos rubros, por ejemplo, de campo, en agricultura, en algunas obras, en proyectos de comunicaciones y transportes. ¿Dónde ven ustedes que haya ese margen para poder, quizá, entre comillas, como dicen, descobijar? Turismo, me parece que ya han anunciado que turismo... Promoción, desapareció el Consejo Mexicano de Promoción Turística, puede ser. El Poder Judicial, ya lo comentaron. El INADEM. Creo que Economía, Turismo son dos secretarías que veo que reducirán su presupuesto por... Ahora, debemos entender este presupuesto del primer año de gobierno completo de Andrés Manuel López Obrador como un primer paso apenas hacia lo que puede venir en años anteriores, o de plan, o cómo leer este primer presupuesto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que ahí es precisamente el reto, ¿no? Yo creo que este reto de la lectura, hasta conocerlo, es cuando podremos hacer realmente una lectura de qué es lo que podemos esperar para los siguientes presupuestos. Es decir, ¿a qué le va a dar prioridad? Hemos escuchado ya... Por mucho tiempo, insisto, ¿no? Cuáles son los programas prioritarios, pero pues siempre se dice, ¿cómo? Pues con combate a la corrupción. Creo que en el presupuesto ya... El problema es que cómo lo medimos. O sea, el problema es que al final cómo lo transformamos eso en un asunto yo me imagino que el presupuesto no vendrá alguna partida que venga combate a la corrupción. Porque ahí eso, tachado, ¿no? Así porque aparte ahí eso corrupción, sería... Ahora, el rubro corrupción. Nadie creería ese presupuesto. De las señales que han mandado, Chucho, a ver, el gobierno para los siguientes años es... Bueno, antes en la campaña era vamos a ponernos de la mano con el sector privado, ¿no? Vamos a trabajar más con ellos. A eso voy. ¿Todavía está esa carta? Yo creo que, comentaba ahorita Isaí, uno de los retos es convencer a las calificadoras de deuda, creo que también conciliarse con el empresariado. Si bien tiene ¿Cómo está el ambiente con el empresariado? Un consejo asesor de empresarios, es un grupo pequeño, pero yo creo que el grueso de los empresarios tiene desconfianza, el grueso de los empresarios está minado, molesto por el tema del aeropuerto, por las señales que ha dado la actual administración. ¿Te asumes como parte de ese grupo de empresarios? Creo que va a ser... No, pero ahí yo diría, sí, la semana pasada vimos precisamente un acercamiento en estas políticas que impulsa López Obrador cuando Luisa María Alcalde firmó con empresarios el programa. Pero a ver, una cosa es hacer un programa de intercambio. Otra cosa es la lana de los presupuestos, en las obras públicas. Habrá que ver con cuánto cooperan, habrá que ver qué tan comprometidos están a la hora de sacar la chequera, a la hora de comprometer inversiones. Yo creo que esa va a ser la gran prueba. Yo creo que hay un grupo de empresarios, algunos que están en este consejo de asesores, que yo le llamo el consejo de los conversos, que era la mafia del poder y ahora no lo son. Hay un grupo de empresarios que seguramente sí va a apoyar esta administración con inversión, con generación de empleo. Pero también tiene razón Chucho en que hay otra parte, un grupo importante de empresarios que... No sé si estén molestos, pero sí están un poco, lo siento, a la defensiva. Creo que el tema del aeropuerto ha sido muy relevante para esta confianza con
con los empresarios. Entonces, sí también será importante ver en adelante si mantienen los ritmos de inversión que tenían en años anteriores, que insisto, es la inversión que genera y que mantiene la mayoría de los empleos en este país. Ojo que creo que también es un poco más de percepción el tema del aeropuerto, ¿eh? Porque ayer tuve oportunidad de platicar con una persona cercana a las negociaciones. Me recordaste a Jonathan Ruiz, cuando tuve la oportunidad. Bueno, que le mandamos saludos. Pero lo que él me decía es, a ver, los bonos o los inversionistas que no tienen poco dinero comprometido ahí, recordemos que son $6,000 millones, dicen, bueno, pues, o sea, lo único que queremos es tener una garantía, pero no queremos una solución, digamos, conflictiva. Y sabemos que esto pasa con los gobiernos y por eso tenemos áreas legales, tal, que se encargan de esto. No es, o sea, no ven una posición de conflicto. Nos queda, me explico. Por eso digo, es un tema más de percepción, de que los empresarios están enfrentados completamente con López Obrador. Dicen, no, más bien. Pero la A ver, conclusiones. Nos condiciones, queda ¿no? nada más un minuto para este tema. Conclusiones muy breves, por favor. Bueno, pues será muy interesante ver que cuadre este presupuesto. Yo tengo mucha intriga por saber cómo lo hicieron y que también es pues la despedida de Gerardo Esquivel, que seguramente es el gran cerebro y el gran artífice de este presupuesto, sobre todo en la parte, obviamente, de los egresos, y que posteriormente se irá al Banco de México. Chucho. Un año 2019 retador, habrá que ver ya los objetivos específicos en materia de crecimiento, inflación, tipo de cambio. Ayer el subsecretario de Hacienda hablaba de un crecimiento conservador. Yo creo que ese crecimiento conservador, la lectura que podríamos dar de 1.8 a 2%. Yo creo que incluso, menos, incluso menos. Y hay que recordar, es cierto, yo creo que el rango estará 1, 3, 2, la 3, realidad por ahí. será muy por debajo. Hay que recordar que Barclays, corredores como Barclays, como Lo tienen más Suisse, abajo. lo tienen abajo del 1.5%. Creo que por ahí puede andar. Creo que el Estoy de rango acuerdo. estará 1, 3, 2, La 3 realidad por ahí, puede ¿no? andar por ahí. Una inflación cercana al 4%, un tipo de cambio de los 20.4, 20.50, creo que por ahí. 20, Entonces, sí, un año retador, barril por donde, ahí de los insisto, 50, ¿no? más 50, o menos, 60. habrá un año retador donde habrá que recobrar, insisto, yo sí quiero recalcar, la confianza de los empresarios. El objetivo en materia de infraestructura del gobierno actual, administración, es que por cada peso que desembolse el sector público, la iniciativa privada lo haga con 20. Creo que es retador. Necesita el gobierno dar muestras, dar certidumbre, dar transparencia para que invierta la iniciativa privada. 10 segundos, estamos sobre tiempo. Dos cosas. Yo creo que la primera, que insisto, será el termómetro para el sexenio, o sea, para el resto del sexenio, este presupuesto. Y la segunda, pues, por supuesto, invitar a nuestros televidentes, a la audiencia, a que no se pierda la cobertura que haremos el día de mañana sobre la entrega del presupuesto y sobre todo, obviamente, de lo que viene para el siguiente año en materia del gasto del gobierno. Bueno.